verdad es que nos llena de mucha alegría encontrarnos, recibir la participación de cada uno de ustedes, su presencia positiva aquí con todo el entusiasmo que nos caracteriza a los profesores. Y bueno, un saludo muy especial en nombre de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Educación y de Ciencias Humanas, y en particular de la Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales. Es un programa que ha venido liderando procesos de formación posgradual en este campo, en nuestra región Caribe, y en esta oportunidad tenemos el honor de compartir con el doctor Agustín Aduriz Bravo, quien ha estado con nosotros desde que el programa inició hace 2 años, y nuevamente este año nos acompaña con una nueva corte de estudiantes. Y bueno, la verdad es que nos llena de mucha alegría poder abrir lazos y especialmente abrir discusiones en torno a este campo de la educación en ciencias. Muchísimas gracias, doctor Agustín, por estar siempre tan atento, por ser tan especial y por toda la calidad humana que ha mostrado con este grupo de la región Caribe colombiana. Gracias a cada uno de ustedes también por su presencia, porque están representando sus lugares también. Y la verdad es que este es un espacio muy importante para continuar reflexionando en este campo de la educación. Muchísimas gracias, Patricia. Un gusto para mí. Perfecto. Súper. Bueno, como les decía entonces, tiene que ver con mi trabajo de modos de pensamiento en la enseñanza de las ciencias y la formación de profesorado, y me atrevo a poner la palabra crítico, porque es un campo bastante movido, una línea de trabajo bastante movida que me interesa recuperar, estirando un poco mis formulaciones para ponerlas en diálogo con las de pensamiento crítico, y entonces poder generar un poco de debate y de charla al final. Lo de tiempo y certezas es una natural continuación de varias conferencias anteriores, incluida la mía misma de hoy en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Tiene que ver con el golpazo que nos dio la COVID, ¿sí? Y este año tan extraño y malhadado que hemos estado sufriendo como humanidad en general y en particular como enseñantes y reflexionadores de la enseñanza de la ciencia. Bueno, hablemos de educación científica, podemos poner coto de 3 a 18 años, que sería la educación obligatoria y postobligatoria escolar, y lo podemos estirar a la educación científica a lo largo de la vida, en este contexto peri-COVID, ¿no? En los días previos al que se decretara esto como pandemia, si comenzaran con las medidas extremas de cuarentena y lockdown, en el largo proceso de cuarentenas y lockdowns y medidas sociosanitarias, y en las postrimerías y nueva normalidad, a la que todavía no llegamos, pero parecemos estar en el umbral de esa nueva normalidad a partir de las campañas de vacunación a nivel mundial. Siempre suelo poner un guión de resumen de mis charlas, y en este caso el guión es, aparte de microscópico, bastante irónico, ¿no? Porque repite la palabra crítica. Hablo de que voy a hacer un enfoque crítico sobre la enseñanza crítica para generar pensamiento crítico. O sea, voy a tratar de posicionarme desde una didáctica de las ciencias teóricamente fundamentada, de marcos teóricos establecidos en el campo de didáctica de las ciencias naturales, en particular los marcos españoles o catalanes, el modelo cognitivo de ciencia escolar de Merced, sobre una enseñanza que se pretende innovadora y que tiene como uno de sus objetivos el fomento del pensamiento crítico en el estudiantado. No sé si se entienden los 3 planos y por qué el crítico en las 3 partes, pero voy a tratar de desarrollarlo a medida que voy hablando para que quede un poquito más claro. En el sentido estricto, la palabra crítico acá que más me sirve es la tercera, porque la colocación, la expresión del pensamiento crítico es bien conocida, y es un foco de trabajo emergente, pero muy activo en didáctica de la ciencia natural. Pero en los otros 2 casos está usado como un guiño a los oyentes para que se entienda que no me alineo completamente con esta línea de trabajo y que además pretendo poner en cuestión la formación de profesorado. Notas caracterizadoras de esta enseñanza de las ciencias o educación científica peri-COVID. Sensación generalizada de crisis en la enseñanza de las ciencias naturales, magnificada por la pandemia, ¿no? Una sensación de estancamiento y crisis que nos acompaña por las últimas 2 décadas, que se hace muy visible y muy triste o dolorosa a partir de las pruebas PISA, que muestran el ranqueo de los países y la desastrosa situación de
de muchos sistemas educativos relativamente desastrosa, ¿no? Desastrosa respecto a esa prueba de dudosa calidad y a la que podemos impugnar. Y después esa crisis, estancamiento de 2 largas décadas, se pone bajo la lupa con la pandemia de COVID-19, ¿no? Se ve de distintos actores sociales, se elevan voces críticas en torno a tantas horas y años de escuela dedicados a la biología y a la educación para la salud, para tan pobres resultados en términos de posicionamiento social de la ciudadanía frente a la crisis sociosanitaria. Hay intentos incipientes todavía de reperfilamiento, de objetivos, contenidos y métodos. Como dije ya en varias charlas anteriores, incluida la de hoy, el reperfilamiento de métodos es obvio, es necesarísimo, es urgente y se dio, porque si no, implosionaba y colapsaba la escuela tal cual la conocíamos. El hecho de mandarnos a casa o de nunca hacernos ir, como pasó en algunos sistemas latinoamericanos, donde ni siquiera se inició el año escolar, porque se decretó la cuarentena o lockdown tempranamente, hizo necesario inventarse otras formas de sincronía o sincronicidad con el estudiantado y otras formas de compartición del contenido curricular. Así que, del punto de vista de los métodos, es medio obvio que hubo un reperfilamiento forzado, en todo caso apresurado, poco reflexivo y poco teórico. En el caso de objetivos y contenidos, los reperfilamientos son menores y, por cierto, en el caso de contenidos son accidentales, son con altibajos, con baches, y en el caso de objetivos son solo maquillaje y disimulado, porque realmente los propósitos clásicos de la enseñanza de la ciencia siguen muy vigentes a pesar de esta severa crisis que nos atropelló. Aparece entonces tensión muy fuerte entre transformación y cambio, tradición y conservación. La tensión para los dos lados. Todo lo que no se quiere cambiar, porque se cree que forma parte de la gramática escolar y de la cultura escolar y que cambiarlo en detrimento o en desmedro o en una baja de calidad, pero también todo lo que se quiere transformar exageradamente, ¿no? Aprovechando la volteada, el viento de cola, las tecnologías digitales, la ruptura de la presencialidad y la sincronía, la simultaneidad, se quieren colar cambios medio ensayísticos, ¿sí? Medio pilotos, que son demasiado osados, y ahora hay ciertas vueltas atrás. Con además muchas voces que introducen ruido, porque a medida que hacemos, pensamos y hablamos, entonces aparecen notas de opinión, editoriales en periódicos, programas de televisión, documentales, sondeo de la opinión pública en la calle, compulsas de opinión de estudiantado, profesorado, padres de familia o familia en general, directivos, decisores, formadores de profesores, diseñadores de currículo, así que ruidos por todas partes. La renovación está tan forzada, tan acelerada y tan vigilada socialmente, ¿no? No vigilada desde el punto de vista teórico e investigativo, y probablemente bastante maquillada, se cambió todo para no cambiar nada, ya lleva un año, estamos cumpliendo un año de las medidas de lockdown y de cuarentena iniciales. Por tanto, está bueno mirar atrás ya con un año entero de aprendizajes y de golpes. Esa renovación hace un uso muy extensivo de las tecnologías digitales por obvias razones, no podría haber sido de otra forma, y de hecho esto nos salvó de una crisis aún más severa, pero este uso extensivo es poquísimamente meditado, ¿no? Es todavía muy desprolijo, todavía muy superficial, todavía muy divergente, todavía muy descontrolado, y en muchos casos con poquísima fundamentación teórica, poquísima vigilancia metacognitiva. Aparece en el contexto ya de la discusión teórica, del debate académico, voces críticas contra la excesiva digitalización o la pasada a lo virtual, que no son las tradicionales, ¿sí? Sino que hay nuevos argumentos más elaborados, por ejemplo, en torno al tema de equidad en el acceso al mundo digital. Y se reafirma una convicción profunda entre quienes reflexionamos seriamente sobre la educación científica, la necesidad de una educación que sea competencial y crítica. Uno podría decir que competencial y crítica son más o menos lo mismo cuando no es el caso. Competencial, digamos, tiene mucho más que ver con esta eficacia para la acción transformadora, el compromiso con el mundo, el mejor vivir, la situación en el mundo y la capacidad de hacer, y crítica, en cambio, tiene que ver más con lo reposado, con el tomarse su tiempo, con el parar, poner el freno y pensar sobre la naturaleza profunda de la ciencia como actividad humana y nuestro lugar en ella. Y al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestro papel como aprendices y nuestra responsabilidad como aprendices no reproductores. Que sean dos cosas levemente diferentes no las hace disjuntas, son complementarias y son dos marcos que se pueden aceitar o se pueden unificar entre sí sin grandes problemas.
me enfoco entonces en esta reafirmación de la convicción de que falta educación crítica y que eso quedó de manifiesto en la actuación social frente a la pandemia. Desafíos para la enseñanza y ergo indirectamente para el profesorado. Necesitamos estabilizar una definición compartida dentro de la comunidad de lo que es una educación científica de calidad para todos y todas que fomente pensamiento crítico. Si de lo primero hay relativo consenso, de lo segundo casi no hay. De lo primero hay relativo consenso, pero ondulatorio, flexible, viscoso. ¿Cuál es el alcance de esta educación obligatoria para todos? ¿Qué tiene que ver con la educación propedéutica postobligatoria y encabalgada con el nivel superior? ¿Qué tiene que ver con la formación de científicos y tecnólogos? Captación de matrícula, ¿qué tiene que ver con la preparación para el mundo del trabajo? No está tan claro. O sea que hay un núcleo duro compartido, pero hay material periférico más debatido. En el caso de pensamiento crítico, hay menos núcleo duro aún, es mucho más lábil y hay mucho más debate o controversia. Si el pensamiento crítico es dominio específico, es general y atravesador, si tiene que ver con una posición crítica extrema frente al mundo, que pretende transformarlo a fondo y sacudir el status quo, pensando que estamos en las postrimerías de un postcapitalismo feroz que ya no da más de sí, o si tiene nada más que ver con capacidades cognitivas y discursivas bien trabadas que hacen el procesamiento individual y colectivo en pequeños grupos de la información. No profundizo en eso mucho más, pero hay bastante más. ¿Sí? El debate sobre pensamiento crítico es largo y hay mucha producción teórica, a caballo entre varias disciplinas, didáctica de las ciencias naturales y educación general, psicología cognitiva del aprendizaje, ciencia cognitiva, teoría argumentativa, hasta se podría decir que hay un campo específico de pensamiento crítico emergente. También tenemos discusión en torno a los valores inherentes al desarrollo de personas en democracia. ¿Cuáles son los valores irrenunciables de esta escuela que educa para la vida, que forma la sociedad del futuro y que tiene la responsabilidad de enculturar y humanizar a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones? Ese es un desafío particularmente importante para la enseñanza, porque en la letra general, en la música, hay ciertos consensos, ciertos lineamientos, ciertas metas y horizontes, pero después el diablo está en los detalles y empieza a haber divergencias en el aterrizamiento o en la especificación de estas cuestiones. Se nos torna urgente ahora un currículo dado vuelta como una media, un calcetín, en el cual se pase la aspiradora, ¿sí? Por la gran densidad conceptual que tiene el currículo y se deje solo el esqueleto más irreducible, más esencial, que sean estas grandes ideas o modelos irreducibles. Lo mucho ahoga, aprieta, sobra y se cae por los costados y las orejas. Queremos un currículo con poco, pero denso, poco, pero potente, poco, pero medular, poco, pero eficaz, poco, pero transformador, poco, pero significativo. Eso ya había sido pensado en los últimos 20 o 30 años, pero las propuestas son muchas, las instrumentaciones pocas. Hay una tensión clásica entre esa mirada de un currículo esqueletal, hecho puro de columna vertebral, con la necesidad de las disciplinas y de quienes las llevan adelante, de los cuerpos académicos, de las facultades invisibles, de poner mucho contenido disciplinario relativamente actualizado en las cabezas de los chiquillos con diversas razones. Compromiso también con el ensayo de este enfoque competencial, que ponga esos modelos irreducibles o grandes ideas y esos valores inherentes a la democracia en función de la formación de ciudadanos que se insertan en su sociedad y, entre otras cosas, son capaces de pensarla críticamente, de pensar en 3D, ¿sí? De pensar sopesando alternativas y eligiendo y tomando decisiones en torno a asuntos que atañen a nuestra vida cotidiana como personas en este mundo, tales como energía, residuos, salud, combustibles fósiles, contaminación, cambio climático global, salud sexual y reproductiva, planificación familiar, y un larguísimo etcétera. Consistencia también inclaudicable, diría yo, en la incorporación de la naturaleza de la ciencia como componente curricular. Mucho hecho, mucho dicho, mucho pensado, mucho investigado, mucho logrado, pero inconsistencias en su llevada a las aulas y a la formación de profesores. Aparecen así como emergencias, pinchos, puntas de la naturaleza de la ciencia, pero falta una visión más global y de conjunto, falta que eso atraviese como un eje esta mirada de perfusión, ¿no? De que la naturaleza de la ciencia perfunda
el currículo y que haya genuino compromiso del profesorado para que la naturaleza de la ciencia sea protagónica en las aulas. Y por último, y no menos menor, como desafío para la formación de profesorado, un modelo fuerte de profesionalización que tenga en cuenta todo esto desde el inicio. Y eso nos lleva a la discusión clásica de hacer pensar para que piensen, hacer enseñar para que enseñen, y sucesivamente, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar en el profesorado de ciencias de información las mismas capacidades que pretendemos que ellos enseñen a nuestros estudiantes? ¿Sí? Nuestras aulas tienen que ser constructivistas, nuestras aulas tienen que ser con naturaleza de ciencia, nuestras aulas tienen que ser estructuradas alrededor de competencias, nuestras aulas tienen que ser en torno a grandes ideas o modelos irreducibles, nuestras aulas tienen que fomentar el pensamiento crítico entre profesores para que ellos puedan fomentar pensamiento crítico entre estudiantes, y así sucesivamente. Esta idea de transitividad entre las dos formaciones y de continuidad suave entre la formación que da la escuela, para la ciudadanía, para el mundo, para la sociedad, y la formación que dan las instituciones de formación del profesorado, para los profesionales específicos que vamos a ser profesores y profesoras de ciencia. Aquí de nuevo pongo el foco en el enfoque competencial, con la competencia de pensamiento crítico sobre el mundo como la protagónica para la charla de hoy. Propuesta entonces de transformación crítica. Acá era lo del ensayado de una visión crítica sobre la formación crítica sobre el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, formación transformadora, un nuevo tipo de formación docente y un nuevo tipo de didáctica de ciencias, un nuevo tipo de prácticas de aula, un nuevo tipo de educación científica. Puntos que teníamos que tener en cuenta. Necesitamos innovación didáctica que esté basada en la investigación, o por lo menos informada por la investigación, compatible con la investigación, compatible con el corpus de conocimiento didáctico ya establecido. Pero al mismo tiempo poniendo en cuestión el centro del currículo de ciencias tradicional del siglo XIX, cuestionando los para qué clásicos y los qué canónicos. Los para qué dirigidos a una sociedad que desapareció ya hace 50 años por lo menos, y los qué herederos de un siglo XIX positivista que están desdichos por la episteme actual, totalmente fluida y distinta, interdisciplinaria, con híbridos entre ciencias naturales, exactas o formales, sociales, humanidades, artes, etc. Entonces, por un lado necesitamos nutrirnos de la investigación didáctica, pero por otro lado, esa investigación didáctica de la cual nos vamos a nutrir, a veces, no todo el tiempo, a veces recurre a conceptualizaciones epistemológicas que nos hacen el caldo gordo los para qué y qué canónicos, no nos permiten ser muy innovadores ahí. Necesitamos menos transposición didáctica lineal, menos bajada, menos dirección, y más autonomía de la ciencia escolar, ¿no? Más creatividad ahí puesta, menos referencia a las disciplinas duras de la episteme clásica, sostenida hasta los años 50, 60 del siglo XX, mucha más gramática propia del desarrollo de la ciencia escolar. Necesitamos buscar, sin exagerar, una compatibilidad con lo que sabe el aprendizaje, para que nuestras propuestas no sean descolgadas de la palmera y tengan todo que ver con las cabezas de los niños y niñas y su formación. Pero el guiño de sin exagerar está hecho, por supuesto, para después poder conversar brevemente en las preguntas, tiene que ver con no aceptar tan plácidamente y tan rápidamente, tan acríticamente, el embate de estas psiconeurobio educaciones que nos acechan, ¿no? Entre ellas, la aberración monstruosa de la neurodidáctica, como si ello existiera, ¿no? Entonces, la intrusión de ideas propias de otras disciplinas todavía duras, todavía positivistas, todavía en momentos muy en ciernes de su investigación, en el campo de lo didáctico, de la enseñanza y la formación de profesores, donde esas formulaciones propias de disciplinas todavía no aguantan la complejidad de un aula y de la enseñanza como fenómeno cultural. Entonces, esos trasvases tan lineales, tan directivos, tan deductivos, hay que tomarlos con cuidado. Y por supuesto necesitamos también compatibilidad con el conocimiento y la práctica profesional del profesorado de ciencias, ¿sí? No podemos hacer reformas a contrapelo o innovaciones a contrapelo que no son vistas como plausibles, como interesantes, como efectivas, eficaces, factibles, productivas, profesionalizantes, mejoradoras por los propios actores o autores de esa transformación, que van a ser los profesores y profesoras. Tenemos en la investigación erudita y como líneas emergentes, investigación sobre la formación ciudadana y sobre el pensamiento crítico. Entonces, son contextos actuales para esta nueva enseñanza de la ciencia, crítica y de buena calidad, la actuación ciudadana y la actuación crítica. Y nuevamente, estas dos cosas son distintas, aunque compatibles y complementarias. Actuación ciudadana tiene más que ver con la inserción social, el ejercicio de plena ciudadanía, la vida en democracia, el famoso vivir juntos de Jacques Delors, en el informe de Delors, ¿sí?
Y en cambio, actuación crítica tiene que ver más con la mirada individual, psicologista, cognitiva, clásica, que es otra línea de trabajo en didáctica, que es más o menos para la anterior, y que no se habla mucho. Entonces tenemos como dos tradiciones, dos líneas, dos ejes, directores de la didáctica antiguos, el psicologista más antiguo que el sociologista, con poco diálogo académico en la investigación, pero sin embargo, entreverados o puestos en diálogo en el currículo. Entonces tenemos el doble contexto de una formación ciudadana crítica, que no está del todo solventado en el campo investigativo, donde las dos líneas parecen bastante disjuntas. Por otro lado, hay mucha presión de fuera, parece que es justificada por lo que pasó con COVID-19, por una educación con bordes más proneados entre las disciplinas, una mayor integración áreal, una mayor presencia de trans, multi, inter y metadisciplinas. No necesariamente con propuestas tan góticas y grotescas como STEM y STEAM, sino quizás con propuestas más tradicionales de integración áreal o de humanización del currículo, o de una mirada más holista al currículo de ciencias. Y un punto que creo yo que es importante para trabajar es el que las tecnologías digitales no sean amas, dueñas y señoras, sino solamente una ayuda esencial, pero modesta, humilde, ubicada, para la educación en ciencias. Y entonces, nuestra incorporación natural de estas nuevas tecnologías, la más coherente con los currículos y los perfiles formativos que estamos planteando, tenga que ver con la literacidad crítica, con la capacidad de usarlas críticamente, de usarlas y criticarlas, de usarlas y transformarlas, de usarlas y controlarlas, no de transformarse en fanáticos extremos de estas tecnologías, sino de saberlas incorporar a nuestra gramática, entendiendo también cómo transformando el mundo, las relaciones sociales, y entendiendo también los entresijos, la letra chica de esas transformaciones, que tiene que ver con política, con sociedad, con cultura, con información, conocimiento, poder, etcétera, etcétera. Brechas, si yo hablo de brechas para cometer el cambio, lugares, intersticios, espacios, grietas del sistema donde podamos incidir para esta formación crítica de profesores, de esta perspectiva crítica para conseguir pensamiento crítico. ¿Qué sería una formación crítica de profesores? Bueno, una auténtica profesionalización, que convenza a quienes van a ser profesores de que el profesor o la profesora es un actor social esencial, que la profesionalidad es distintiva, que tenemos un saber de referencia que es la didáctica de ciencias naturales, que no tiene ninguna otra profesión, que no lo compartimos con otras profesiones, que somos idóneos, formados y preparados para la tarea frente a otras profesiones supletorias que no lo son, que solo lo hacen cuando faltan profesores, cuando estamos en problemas para llenar las aulas de profesores y profesoras. Ese trabajo es un trabajo de largo aliento y complejo a mi gusto, porque transforma las cabezas de los jóvenes y las jóvenes que entran en la formación docente, para convencerlos no del sacerdocio, no de la vocación, no de esta idea de sacrificarse en pos de la educación de los chiquillos, sino de una visión más profesionalizada del campo. Son profesionales que merecen sus tiempos, su formación continuada, sus espacios de decisión, sus sueldos dignos, su jerarquización transparente y coherente, todo de mano del Estado. ¿Sí? Se trata también de no apilar elementos que nos parezcan innovadores o renovadores, la innovatitis, dentro o sobre un sustrato tradicional, profundamente tradicional, sino más bien un análisis crítico, de nuevo, didáctico de propósitos y contenidos. Si solo vamos a pintar de verde lo que estaba antes de rojo y antes de azul, añadiremos litros de pintura sobre la misma ventana, sobre la misma puerta. ¿Sí? La idea es lijar, limar y amolar primero, descubrir la madera y volver a pintar. Llegada a esa madera inicial, tras muchas capas de pintura viejas, significa poner en duda, interpelar, movilizar propósitos y contenidos. No solo formas, sino propósitos y contenidos. Cuando movilizo el contenido, la forma se acopla, entonces forma un triángulo virtuoso, ¿sí? En el cual las tres cosas son una y la misma. ¿Sí? El contenido renovador, innovador, que pasa por modelizar, argumentar, indagar, fomentar pensamiento crítico, literacidad crítica, trabajo colectivo, naturaleza de la ciencia, tiene todo que ver con la formación de ciudadanía, tiene todo que ver con las teorías en contexto, las formas del mundo. Tenemos que recuperar o inventar contextos
ciertamente audaces para este uso ciudadano de las ciencias naturales, ¿no? Probablemente una obviedad sea que el contexto COVID-19 se instale de acá para los próximos 20 años, y dentro de 20 años, cuando ya casi nadie se acuerde de la enfermedad, se diga, hubo un tiempo en que una peste macabra asoló a la humanidad, y qué sé yo, y sigue siendo un contexto para trabajar contenidos de biología, de química, de estadística, de gráficas, de salud, de epidemiología, de virología, etc. Bueno, necesitamos contextos que trasciendan el obvio contexto urgente de la situación sociosanitaria extrema que estamos viviendo, en que se habilite el uso ciudadano de la ciencia, munido de pensamiento crítico, pero de una forma transversal y duradera, no tan acoplada al contenido presentista, eh, eh, caducable, fácilmente lábil, sino de más largo aliento, que nos acompañe a lo largo de toda la escolaridad en este uso transformador de la ciencia para movernos en el mundo. También no forzar todos los elementos anteriores a través de un tubo finito de tecnologías digitales, usar lo mínimo indispensable y ser ayudados para usarlo, porque nos confesamos ignorantes en el tema, pero con una crítica sobre ese mundo, cuáles son las mediaciones que introduce, los cambios profundos, sociales y también cognitivos, psicocognitivos, que introducen la mediación digital, y cómo de hecho probablemente las cabezas de los más chicos y chicas queden cambiadas por este año de pandemia, ¿no? Por la sobreexposición a los medios digitales y por las medidas de distanciamiento físico o social. Todo ello recogiendo el guantazo en la cara, el golpazo que nos dio la pandemia, su regalito más triunfal, la palpable ineficacia de esas primeras ejecuciones de educación científica de calidad para todos y todas. Ese gran proyecto de los años 90, que tuvo 3 décadas para ejecutarse, tuvo logros, por supuesto que innegables. Creo que se ha transformado mucho lo que hacemos en las aulas. Creo que la educación científica de hoy es mucho mejor que la que tuvimos nosotros, los cuarentones y cincuentones que estamos por acá en la charla, pero creo que sus proclamas utópicas están desdichas por la realidad. Pretender una mejor adecuación al mundo, mejor vivir en el mundo, mejor moverse en él, no lo hemos logrado, y la pandemia tuvo la desagradable costumbre de mostrarnos un espejo deformante de feria o de circo, en el que vimos el horror de esta ineficacia de formación ciudadana en ciencia. Vimos movimientos antivacunas, vimos fake news hasta el cansancio, vimos pánico exagerado o, al contrario, actitudes desenfadadas e irresponsables frente a la enfermedad, y en general poca comprensión de los mecanismos más duros, científicos duros, virológicos, epidemiológicos, médicos, biológicos, de salud, etc. Un fracaso por todas partes. Ninguna de nuestras ambiciosas finalidades expuestas en el año 90, como tablas de la ley, se fue cumpliendo. En este sentido, quiero dar un ejemplo breve: fake news en torno a la pandemia, que es llamada por los negacionistas plandemia o falsemia, dos sustantivos muy simpáticos, ¿sí? Extraigo un poco toqueteado una frase de la mítica Branda Chindolina y sus adláteres. Branda Chindolina no existe, es el nombre que yo inventé para una médica que tiene un nombre parecido, que vive en Argentina, de derechas, negacionista, antigobierno, antivacunas, antiabortista y un largo etcétera, con credenciales médicas y habilitada para ejercer la profesión, pero bueno, de dudosa calidad profesional y con conductas francamente antiéticas. En algún momento dijo algo parecido a lo que pongo ahí: la pandemia es una gran mentira, el virus existió siempre, el coronavirus lo tiene el perro y el gato, y cuando llega el hombre produce la gripe. Bueno, un espanto todo. La pandemia no es ninguna mentira. Entre las cosas, desde un punto de vista filosófico duro, no puede ser una mentira porque fue decretada por las Naciones Unidas. Entonces, en el momento que la Organización Mundial de Salud dice que es una pandemia, es una pandemia. No importa si después es equivocada la asignación, pero existe en tanto que decreto de un organismo competente. Después, si toma las dimensiones de pandemia o no, lo podemos discutir, y creo que hay sobradas pruebas de que así fue, de que es una auténtica pandemia. ¿El virus existió siempre? Bueno, probablemente ahí tenga bastante razón. Siempre, siempre no, porque son virus recombinantes y cambiantes en el tiempo, así que tendrá una fecha de caducidad. Para atrás en el tiempo tendrá un tiempo de existencia que desconocemos. En todo caso, lo que no existe siempre es el contacto con humanos. Es novedoso su pasaje a humanos, novedoso su presencia en el ámbito antropizado.
El coronavirus no tiene el perro de gato, bueno, esa es opinión de ella, lo tiene muchos animales diversos y depende del tipo de coronavirus, hay un montón de coronavirus distintos. Cuando llega al hombre, a la mujer no, para el sexo del hombre, produce la gripe, bueno, disparate total, la gripe es otra cosa, el coronavirus en todo caso produce el resfrío, ¿sí? Y en todo caso hay 3 coronavirus al menos que producen neumonías, afecciones severas respiratorias que no son resfriados. Bueno, es una frase técnicamente densa desde el punto de vista de las disciplinas científicas que allí participan, pero también axiológicamente vidriosa, porque tiene agenda debajo. Entonces, este pensamiento crítico que yo estoy tratando de colocar acá y avisorar, tiene un componente que tiene que ver con que la ciencia sea más correcta, menos fantasmagórica, menos diluida, menos cutre, pero también que entendamos el lugar de emisión, por qué esta señora dice lo que dice, a quién se lo dice, por qué lo dice, qué pretende, a quién le hace el juego, desde dónde emite, etc. Y le aclaro, y no es gripa gordita, ¿sí? Hablando de Chindolina y de todos sus secuaces. Bueno, alguna caracterización rápida del pensamiento científico crítico tal cual lo estoy caracterizando acá o pensando acá, o compartiendo con ustedes acá. Requiere dar espacio a participación activa y comprometida, que supere la capacidad de procesamiento de discurso oral y escrito. La segunda parte es muy conocida en la literatura sobre pensamiento crítico, no es nada nuevo. La primera no tanto, porque no habla, la línea de pensamiento crítico clásica no habla mucho ni del pensamiento colectivo distribuido, ni de la participación social activa y comprometida. No habla mucho del compromiso, ¿sí? Del posicionamiento. Debería valerse este pensamiento crítico del interés, la motivación, el compromiso de la creatividad, pero no son ni el huevo ni la gallina. Ni son prerequisitos para el pensamiento crítico, ni el pensamiento crítico los genera. El pensamiento crítico forma una red coherente con las cosas anteriores, con interés, motivación, compromiso y creatividad. Sus relaciones son complejas y tienen que ser investigadas. Pensamiento científico crítico moviliza e interpela lo que el estudiantado trae a clase. ¿Sí? No es un compartimiento estanco, acá pensamos críticamente, en la vida real es otra cosa. Moviliza e interpela lo que el estudiante ya sabe. Lo pone sobre la mesa de disección y prende un foco muy fuerte sobre lo que decimos, hacemos, pensamos en la vida real. Se generan procesos largos y complejos de construcción de conocimiento con diversidad de estilos de aprendizaje. Esto probablemente huelgue decirlo y es una obviedad, pero a veces las propuestas de pensamiento crítico son bastante lineales en la línea más lógico-lingüística, ¿no? La modalidad más clásica bruneriana de discurso, y tienen incluso en algunas veces todavía cierto resabio o sabor neopiagetiano. Entonces, pensar en que se puede pensar críticamente desde las artes, las humanidades, de diferentes puntos de entrada, de diferentes formas de estructuración del discurso, de lógica, de referencia, puede ser. El sonido, doctor Agustín, se le fue. Sí, se me muteó, ahí ya está. Aparece progresivamente en los estudiantes, a medida que se los deja enculturar, ¿no? Que dejamos que se enculturen, se humanicen, se introduzcan, se socialicen en una comunidad de conocimiento que tiene sus propias reglas de juego. O sea que no se nace, se hace, se aprende a pensar críticamente en contacto con comunidades que piensan críticamente. Se señala la escuela injustamente como un lugar donde no se piensa críticamente, yo creo que hay pensamiento crítico en la escuela, mezcolanzado con otras formas de pensamiento, porque tiene una gramática devastadora, demoledora y compleja, que admite todos tipos de pensamiento. En la diapo 2, que se me quedó encallada, esta caracterización del pensamiento crítico requiere fomentar autorregulación del estudiantado, gestión consciente de los procesos de aprendizaje, se demuestra en el trabajo colectivo, además del individual, cosa que a veces los test de pensamiento crítico, las evaluaciones de pensamiento crítico no muestran. Necesita la variedad de competencias de pensamiento de orden superior, pero también competencias de orden social y discursivo que a veces están desdibujadas en la literatura de pensamiento crítico y ausentes de las evaluaciones formales o de los test estandarizados. Permite identificar a los estudiantes como indagadores, personas que dirigen sus capacidades cognitivas, discursivas y materiales o procedimentales a la resolución de problemas, ¿sí? A descifrar enigmas o desentrañar complejidades del mundo. ¿Qué pasa cuando hibrido esto con la naturaleza de la ciencia? ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento científico crítico? De una ciencia que es crítica. Desde una concepción humanista de educación científica, queremos una ciencia de personas reales, hijas de su lugar y su época, insertadas fuertemente en su sociedad, fuera de esa mirada analógica, o esa analogía famosa, de la torre de marfil, o de la burbuja, o el castillo de cristal, ¿no?
sintonizamos con una concepción de ciencia como actividad profundamente humana, que se mueva entre esos dos escollos horripilantes, de Sila y Caribdis, la glorificación positivista y el ninguneo relativista, ¿no? Una visión de tercera vía, moderada, templada, que piense la ciencia por humanos y para humanos. Este pensamiento científico crítico, como les dije, se identifica con un conjunto bien organizado de competencias científicas escolares, asociadas a procesos de modelización y de argumentación que son al mismo tiempo autónomos y fundamentales. O sea, el pensamiento crítico tiene la gracia de la autonomía, no depende de nadie, no es heterónomo, no es sucedáneo, no es satelital, y es fundamentado. Se puede fundamentar transparente y explícitamente. Yo hice esto porque esto otro, pensé esto por lo de más allá. No porque sí, porque así me salió, porque así lo entendí, porque así se me dejó. Una propuesta de enseñanza que apunte al pensamiento crítico, científico crítico, la indagación modelizadora. ¿Sí? Esta propuesta aparece en trabajos de Dina Couso y Ruth Jiménez Lizo, justamente acaba de aparecer en el último número de Enseñanza de las Ciencias, un artículo del grupo de Ruth, con colegas, sobre indagación modelizadora. Ellas profundizan o complejizan ideas que estaban en Merced y en trabajos míos, que también añaden cosas nuevas y distintas, muy originales y valiosas, por cierto. O sea que hay una saga de trabajos desde el grupo de Merced, algunos aportes míos, aportes significativos de Digna y muy significativos de Ruth también. Hablamos de indagación científica escolar nosotros, en hibridación con la modelización científica escolar y la argumentación científica escolar, ¿no? O sea, las líneas que están encontrando o intersecando aquí son estas tres más la naturaleza de la ciencia, con foco en la formación de profesorado y en el diseño puesta en marcha de evaluación de unidades didácticas. ¿Cómo sería esta indagación modelizadora alejada del método científico tradicional de los 5 pasos? Aparece un problema a resolver o algo para averiguar, que no es lo mismo que lo que a veces se llama problema investigable. No estoy muy de acuerdo con esa idea de problema investigable, creo que lo reduce a lo técnico, al uso del método científico, y no a la idea de problema socialmente relevante, cognitivamente potente, históricamente valioso. Ese problema está enmarcado en un contexto que fija finalidades y valores, o sea que el problema es histórico, es político, es social, cultural, económico, más general. No es la germinación del frijol, ni qué comen las plantas, ni la edad de las pirámides. ¿Sí? Aparece en esta indagación un conjunto articulado de modos creativos, sofisticados y regulados para resolver el problema, que aplican modelos teóricos a través de inferencias hipotéticas, ampliativas, que yo llamo abductivas. ¿Sí? Yo uso el marco teórico de Peirce, de Charles Sanders Peirce, de pensamiento abductivo. Me parece que ese pensamiento monotónico, ampliativo, de salto al nivel superior, de relación caso-regla, de formulación de hipótesis, es muy pertinente como sustrato teórico para esta indagación modelizadora. Por supuesto, necesitamos la puesta a prueba de las soluciones que son modelo teóricas, son basadas en modelos, pero esa puesta a prueba no es necesariamente experimental, a pesar de que la inmensa mayoría de las propuestas de indagación, sobre todo foráneas, anglosajonas, insisten en el uso del microexperimento, ¿no? La pequeña réplica de un experimento científico en el aula escolar. La indagación no tiene por qué ser experimental, la indagación es una resolución de problemas, acertijos, enigmas o rompecabezas, y vale para ello la investigación documental, la investigación analógica, la manipulación de marcos teóricos, la intervención observacional y un largo etcétera. Aparece fundamental la argumentación para convencer de que las explicaciones que están proponiendo son mejores en algún aspecto que otras que se propusieron, trabajo por momentos colectivo y socialización del actuado a través de diferentes mecanismos de inscripción. Si me deja cambiar de diapo, quiero poner en foco lo de los modos creativos y regulados y lo de la argumentación como factores distintivos del pensamiento crítico. Pensamiento crítico que se autorregula, que se autovigila, y pensamiento crítico que tiene en cuenta opciones y sopesa las distintas opciones para quedarse con una argumentada y explicadamente. Ya para ir terminando, entonces, eso significa confrontamiento con otros tipos de soluciones disponibles, evaluadas en términos de cierta racionalidad moderada compartida al interior de una comunidad de práctica. ¿Sí? Entonces, estamos pensando en el confronto de formas de ver el mundo, explícito y razonado, en el cual se toman decisiones colectivas sobre una forma de ver el mundo que aparenta ser un poco mejor que otras. Y eso es lo que hace crítico al pensamiento adoptador de una solución por encima de las otras. Caigo en un lugar común, una de las preguntas de indagación más comentadas en la literatura, no es mía, no la inventé yo, no tiene copyright, va atrás, todo lo atrás que quieran desde que hay propuestas de indagación para primaria y secundaria,
hay un montón de artículos sobre ello. Nosotros la vamos a revisitar acá, brevemente, para mostrar qué sería el matiz de crítico en el pensamiento científico crítico. La pregunta a investigar es cómo se construyeron las pirámides de Giza, y es un guiño esa pregunta a explicaciones alternativas a las explicaciones puramente ingeniería y mecánicas, ¿no? Esa indagación necesita abordajes que yo llamo bucleados. Están entreverados, entrelazados o articulados entre sí, bisagrados entre sí. Es decir, que yo ataco el problema por múltiples dimensiones y busco la coherencia entre las respuestas que me dan distintas dimensiones, y también argumentos ahí potentes para desestimar algunas respuestas y sobrevalorar o poner en valor otras. Entonces voy a tomar, por ejemplo, relatos y crónicas del pasado. De contemporáneo a las pirámides hay muy poco, pero posterior a eso, de los visitantes de la antigüedad clásica, hay relatos, por ejemplo, de Heródoto, ¿sí? Historiador griego que visitó las pirámides mucho después terminadas y escribió ampliamente sobre ello. Consideraciones sobre los recursos materiales humanos disponibles. Tenemos que pasar para atrás la película, ir viendo la historia de la tecnología y hacernos al estado de situación hace un montón de años, ¿sí? 4.500 años o cosas así, para ver qué serían capaces de hacer los egipcios en ese momento, con qué contaban, con arena, con tiempo, con camellos o no, con herramientas de hierro, con material humano infinito, esclavos y libres. También indagar desde el punto de vista físico puro y duro, ingeniería y los procedimientos mecánicos, la construcción, cuánto pesan esos bloques, cómo se pueden movilizar, qué tanto esfuerzo lleva, etcétera, etcétera. También tenemos la historia evolutiva de las pirámides, porque esas no son las únicas que los alienígenas depositaron ahí. Depositaron pirámides por otras partes del mundo y en el propio Egipto también un montón de pirámides anteriores y posteriores a las 3 grandes pirámides de Giza. Tradiciones de construcción que llegan hasta nuestros días, ¿sí? Cómo se maneja la caliza, cómo se la talla, cómo se la mueve, cómo se la encastra, cómo se la labra, cómo se la decora. Rescate de herramientas de época que sobrevivieron, aunque muy malogradas y maltratadas, en las tumbas, en yacimientos y depósitos arqueológicos en Egipto. La famosa pintura de tumba de Yehustiotep, un mural en el que se muestra el traslado de unos grandes colosos, estos de alabastro, en un trineo que desliza sobre arena apisonada mojada, tirado y empujado por humanos, ¿sí? Así que ahí se ve una clave sobre cómo se pudieron movilizar los bloques, los grandes bloques de construcción de pirámides, y también una simulación en los años 80 o 90, en el programa de divulgación NOVA, que construyó una pequeña pirámide a escala y se vieron la factibilidad de las técnicas supuestas arqueológicamente para la construcción. Y por supuesto la confrontación con otras explicaciones, sean estas científicas o mitopoéticas, conspiranoicas, ufológicas, etc. Muy rápidamente, ¿en qué de toda esta lista anotaríamos pensamiento crítico? Bueno, cuando tenemos relatos y crónicas del pasado, como esta representación del relato de Heródoto, en la Francia del siglo XIX, más o menos he trabajado con palancas y con mucha fuerza física, pero también en ese mismo relato del pasado tenemos las simientes de las explicaciones conspiranoicas. Diodoro Sículo, un historiador griego posterior a Heródoto, siglo I a.C., dice: las pirámides no parecen ser el resultado de la paciente tarea de hombres, sino como si todo el conjunto se hubiera depositado sobre la arena circundante por algún dios. O sea que ella da pasto seco al fueguito de las explicaciones conspiranoicas. Por supuesto que Diodoro no dice eso. Dice como si pareciera que extraterrestres o seres sobrehumanos las hubieran construido, pero él dice que fueron construidas por humanos de tal o cual manera. ¿Sí? Tenemos también la historia evolutiva de las pirámides, construcciones similares anteriores y posteriores que muestran una genealogía en la que se van perfeccionando las técnicas y se van apoyando en hallazgos anteriores de cosas que sí funcionaron y descartándose cosas que no funcionan, casi como una genealogía biológica, ¿no? Como hacer historia evolutiva en biología. Por otro lado, pensamiento crítico que se manifiesta en la capacidad de analogar. La metáfora en general como un mecanismo de pensamiento y discurso que es profundamente crítico. Permite extraer información de una pintura que no tiene nada que ver, porque habla del traslado de los colosos de alabastro, o de una simulación que no tiene nada que ver, porque habla de la construcción actual de una pirámide chiquitito, con las 3 pirámides de Giza. ¿Sí? Y por último, confrontación con otras explicaciones. Eso es un guiño a que también quiero confrontar con las explicaciones mitopoéticas, chantológicas, conspiranoicas, ufológicas, circundantes. Entonces quiero debunk, ¿sí? Desmantelar explicaciones con agenda política, ideológica, a menudo francamente negativa, ¿no? Entonces me quiero oponer a este tipo de explicaciones
putres, corronchas y chiruzas, del auxilio de seres extraterrestres fabricando las 3 pirámides del Valle. Y por último, ¿cuál es el lugar de epistemología e historia de la ciencia en este modelo de pensamiento científico crítico que estoy compartiendo con ustedes? Y bueno, para mí aparece porque al indagarse sobre las explicaciones se indaga sobre los modos de explicar. En una indagación clásica que no tenga mucho nivel metacientífico, no tenga la recurrencia al nivel metacientífico, se trata de aportar soluciones a problemas o generar respuestas a preguntas, ¿sí? Y en general no nos separamos del proceso de contestación o de respuesta y por tanto no vemos la naturaleza profundamente metodológica de la respuesta adecuada a la pregunta. Entonces, cuando lo logramos hacer, porque nos separamos del conjunto, problema-solución, y lo miramos con metateoría, con epistemología de historia, entonces retornamos a la visión crítica del método científico, del infame método científico, ¿sí? Y por tanto nos damos cuenta de que además de que hay diversas explicaciones, hay diversos modos de explicar. Y que los modos de explicar de la arqueología son mejores que los modos de la ufología, o de la chantografía, o de la conspiranoia, ¿se entiende, no? Entonces tenemos por fin, en este modelo muy sui generis, muy propio mío, de que sería un pensamiento científico crítico, competencial, vuelto hacia afuera, capaz de transformar el mundo, la participación de las metaciencias y en general de la componente de naturaleza de la ciencia. Aquí un ejemplo de cómo se llevaría eso al aula: 3 hipótesis de trabajo de 3 arqueólogos diferentes sobre cuáles son las rampas que se usaron para construir las pirámides. Las rampas en zigzag, la rampa interior y la rampa exterior. 3 hipótesis en competencia conceptual en la comunidad, avaladas por información en favor, argumentos en favor, evidencias en favor, y que tuvieron su cuarto de hora cada una de las 3 y van decantándose por una por otra según se avanza en la indagación en las distintas. Dejo aquí, agradeciendo muchísimo la atención, y nos quedan unos minutillos, 10 minutitos, para diálogo y preguntas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a usted, doctor Aduriz. Hay muchas preguntas aquí en el chat. Insistirles a los compañeros, a todos los que nos encontramos aquí, que por favor nos colaboren con el formulario. Para nosotros es importante que se diligencie, porque eso también nos ayuda a continuar pues invitando a futuros eventos. Entonces, les agradecemos que sean juiciosos en ese diligenciamiento. Bueno, hay una pregunta que hace el profesor Edgar, y es la necesidad de pronto de poder desarrollar, por favor, el planteamiento de multitransdisciplinariedad en el contexto en el que se lo planteó de la didáctica de la ciencia y de los retos. No lo desarrollé mucho porque no me parecen muy importantes las distinciones en el campo de didáctica de ciencias al día de hoy. Hay infinita literatura al respecto. Algunos dicen que la multi es cuando muchas disciplinas se ayudan, pero el producto no es muy diferente. La inter es cuando lo que sucede es nuevo y distinto y es emergente. La trans es cuando el problema mismo recorre disciplinas en busca de alguien que ayude. Es un problema atravesador, que se niega a la disciplinarización. Y la metadisciplina es cuando miramos desde arriba una disciplina sobre disciplina. Lo dije rapidísimo y lo maltraté un poco a la distinción, aunque fue técnicamente muy correcta, pero no importaría mucho para el campo de didáctica de ciencia. Lo dije rápidamente durante la conferencia porque tenía que ver con ensayos de aproximaciones no disciplinares o trascendiendo lo disciplinar que no sean STEM STEAM, ¿sí? Que son ensayos más parecidos a lo que se hace en Europa o en América Latina, ensayos más humanistas, de currículo humanista, ¿sí? Interalial o integrado. Muy bien, muchas gracias. Marcela Herrera dice que su pregunta va generada: ¿cuál cree que serían las relaciones entre la educación contextualizada en pro a la formación ciudadana y la profesionalización docente en la historia y epistemología de las ciencias? Las relaciones son al revés, digamos, serían empezar por la profesionalización docente para que la educación ciudadana suceda. Como eso es un poco utópico, porque la educación ciudadana tiene que suceder hoy, porque los currículos así lo dictan, entonces necesitamos una interacción virtuosa, bidireccional, ¿no? Que a medida que los profesores, que ya somos profesores, vamos ensayando educación ciudadana, vamos aprendiendo sobre la naturaleza de esa educación ciudadana y dejamos legado a los que están formándose actualmente. La interacción académica estricta tiene que ver con que una mirada de ciencia escolar informada por epistemología e historia es la única que casaría con educación ciudadana bien asumida, porque educación ciudadana
conciencias, o conciencia todo junto, ¿sí? Tiene que ver con que la ciencia hace un aporte humilde y modesto, pero relevantísimo y gravitatorio a la vida en el mundo, a la vida ciudadana. Entonces, comprender ese papel de la ciencia es, como decía otras preguntas, la relación con el relativismo y el positivismo, solo se puede hacer de la mano de epistemología e historia. Entonces, ahí es donde aparece la epistemología e historia. Okay. Son las únicas que nos permiten diseccionar sobre la mesa de disecciones esa cosa llamada ciencia, para que sea coherente con la formación de ciudadanía. Porque si no, ¿quién justifica que para ser ciudadano tengamos que saber ciencia y tecnología? ¿Es una mera decoración de cultura general? ¿O realmente es imposible la ciudadanía, el pleno derecho, el pleno ejercicio de la ciudadanía sin una formación científico-tecnológica de base, irreducible y esencial? Eso es lo que la epistemología de la historia nos explica. Estela Páez Sánchez pregunta, ¿qué metodologías o estrategias puede utilizar para estimular y fomentar el pensamiento crítico desde la primera infancia? Esta pregunta supone otra conferencia, pero igual es Yo creo que sí, que da para mucho, pero a mí me parece que lo mejor que puedo decir, digamos, lo más coherente con todo lo que dije, es que más que metodologías separadas, es una estética general metodológica que tiene que ver con este pensamiento en contexto, en comunidad y disciplinario que se pretende crítico. Entonces, que todas las actividades apunten hacia allá, ¿sí? Yo siempre nombro casi que la 21ª actividad que hice en educación inicial. Trabajé muy poquito con maestras y maestros de educación inicial. Yo hablaba de hipotetizar sobre la desaparición de algún útil escolar, ¿no? Desaparece una regla, o un compás, una cartuchera, un lápiz, algo de clase. Entonces se pide a los escolares, estamos hablando de chicos de 4 o 5 años, que hipoteticen sobre esa desaparición. Y por supuesto alguien puede decir se desmaterializó, se multiplicó por cero, pasó a una dimensión descosida, se lo llevó el Eternauta, vino un ovni y lo abdujo. Pero está transparente, invisibilizado, porque le cayó el rayo invisibilizador, ¿sí? Etc. Bueno, vamos a tratar de mostrar que esas explicaciones no caben en el aula de ciencias. Dentro de las que sí caben, vamos a tratar de trabajar sobre la plausibilidad. Subió un ladrón araña por solo barrotes de la ventana, ingresó en el aula y se llevó el lápiz, ¿sí? El personal de ordenanza, de mantenimiento de limpieza, encontró el lápiz en el piso y lo colocó en un asiento incorrecto, ¿sí? Al levantarlo lo cambió de asiento. O alguien confundidamente lo ubicó en su propio lapicero o cartuchera y lo tiene equivocado. O hay una niña cleptómana en la clase que tiene compulsión a hurtar útiles escolares. Bueno, todas esas hipótesis que pueden nacer de los niños, menos sofisticadas y menos graciosas que las que les acabo de contar, se van a poner a prueba. No necesariamente con trabajo experimental, sino sopesando la plausibilidad. Entonces, la respuesta corta es que más que métodos separados o técnicas, que sí las hay, y montones, es la estética general. Que el pensamiento crítico es un pensamiento en contexto, es un pensamiento comunitario, es un pensamiento disciplinado y es un pensamiento que dialoga con la epistemología de historia. Entonces, todo el tiempo tendría que estar eso atravesando nuestras unidades didácticas. Que no se pierda ese espíritu. Muy bien, muchas gracias. En esa misma línea de pronto de los contenidos, Walter Viveros pregunta, ¿es ruidoso que los maestros modifiquemos la orientación de contenidos hegemónicos y emancipemos el currículo de ciencias? Ejemplo, situaciones de relatividad y mecánica cuántica. No, no es ruidoso que emancipemos, porque de hecho, si nos creemos lo que dicen los currículos al inicio, la idea es que la competencia manda. La competencia es contenido, contexto y capacidad. Entonces, capacidad y contexto de alguna forma moldean, liman, constriñen el contenido. Entonces, la flexibilidad de contenido es un derecho ganado del profesorado. Quizás el ejemplo no es el más feliz. No sé si relatividad y cuántica son tan necesarias para reemplazar la clásica. Me parece que más hay que pensar en una nueva mecánica clásica, bien dada, y no la de la mosca que se mueve por el segundero, y del tren de Mar del Plata a Buenos Aires, y la subida de los ciclistas de la carrera de fondo en la cordillera central en Colombia. Ejemplos vistos hasta el cansancio, ¿sí? Quizás una nueva mecánica clásica y después interpolada o interpelada por la cuántica y la relatividad. Pero sí,
totalmente de acuerdo con que el contenido es un fusible, debería ser mucho más, deberíamos permitirnos mucho más moldearlo y malearlo para nuestros fines. Jennifer pregunta si es posible desarrollar el pensamiento crítico desde la virtualidad. No habría ningún problema. El pensamiento es deletérea, es electrónico, ¿sí? Y la virtualidad lo aguanta. La cosa es cuando volvemos para atrás en la cadena. El pensamiento crítico es sobre algo. Sobre algo puede ser sobre respuestas a preguntas del mundo natural. Entonces mi pregunta es, algunas respuestas a preguntas sobre el mundo natural están fabricadas en la interacción con ese mundo natural. Y la virtualidad nos restringe esa interacción. ¿Sí? Nos restringe la interacción colectiva, codo a codo, mano a mano, nuca a nuca, nariz a nariz, y nos restringe el contacto con objetos, eventos, hechos que pueden estar fuera y demasiado lejos y vedados por la cuarentena o el lockdown. Entonces, ahí hay un matiz, pero no sobre el pensar. ¿Sí? Pensar se puede pensar en cualquier lugar de encuentro de psiques. Fíjense que psique, nuestra palabra griega es no para pensamiento, es la palabra griega para alma. Psique quiere decir alma. Entonces, si se encuentran almas o pensamientos que son la misma cosa, aunque actualmente se puede pensar. La cuestión es cuando yo pienso en contexto, sobrenaturales, y no puedo moldear plastilina o disolver, no sé, cloruro de sodio en agua, pues entonces puede ser una barrera para el pensamiento crítico, porque no puedo sopesar alternativas. Pero eso es por el asunto sobre el cual estoy pensando. Pero mejor podemos pensar críticamente sobre la situación de los niños bombardeados en Colombia, ¿sí? Y no necesito intervenir en el mundo, nada más necesito llorar profundamente por la situación, que es un horror y un espanto. Muy bien. Finalmente, una pregunta aquí que hace Wendy. En esta situación de pandemia, ¿cuál debería ser el papel de los docentes inicial en la etapa preescolar como base en la progresión en la enseñanza de las ciencias? Bueno, eso también da para otra charla y sospecho que son gente de la maestría que está preparando el terreno para la clase. Me parece que el papel inicial de los docentes es el de hacernos ver el mundo con las gafas que miran los científicos y las científicas. La docente o el docente de inicial es, además de todos los lugares comunes, madre, ubérrima, cambiadora de pañales, gestora y animadora cultural, depositaria de todas las disciplinas humanas, al menos ciencias sociales naturales, lengua, matemática, expresión artística y física, ¿no? Entonces, en tanto que depositaria, tiene que hacernos ver el mundo con ojos de física. Termino con mi 21 ejemplo siempre usado, pero socorrido. Cuando un maestro o maestra hipotético, no existe, vamos a ponerlo, que nunca vi una así, encola hojas caídas de los árboles, hojas amarronadas caídas de los árboles, sobre una cartulina, y le pone encima purpurina y cola de colores, y cuelga eso en el patio como creación de los chicos y chicas, no puede decir que eso sea trabajar el otoño. Porque si lo hace, vulnera las disciplinas. El otoño tiene que ver con... Los frijoles se traen mil cosas. Bueno, entre otras miles de otras cosas. El otoño tiene que ver con la inclinación de la Tierra frente al Sol y los ciclos de los árboles, ¿sí? Las plantas. Si no hay esas cosas, no hay otoño. Hay solo expresión artística, de la más burda además y de poco vuelo, que es encolar hojas amarronadas sobre una cartulina y colgarlas en el patio escolar. Entonces, me parece que los primeros pasos de la profesora y profesor de inicial son los de establecer las disciplinas. Establecer que hay un esfuerzo sobrehumano por mirar el mundo disciplinadamente, que es patrimonio UNESCO de la humanidad. Sé que hubo un par de preguntas más arriba que no salteamos, sí. Pero bueno, me disculpo. Sí, pero ya son más las próximas veces. Como del contexto del programa. Sí, bárbaro. Los que preguntaron y son del programa, en un rato los veo y me pueden seguir preguntando, ¿vale? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya tenemos los audios nuevamente activados. Lo hicimos pues para efectos de un mejor trabajo con el doctor Adúriz. Agradecerle por todas las preguntas que quedan, ¿verdad? Todo este tiempo de incerteza en el que nos movemos, como usted lo ha denominado,
movernos sin temor en estas tensiones y en estas brechas en las cuales usted nos anima a continuar. Y de verdad estamos seguros que desde nuestros ejercicios docentes, desde los lugares también que ocupamos en las disciplinas, desde las relaciones que también tejemos con el discurso científico, con el conocimiento científico, con el conocimiento didáctico, vamos a generar en nuestros estudiantes y en nuestra sociedad nuevos dilemas también en relación con la ciencia. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos. Queremos que, bueno, nos saludemos aquí como latinos que somos. Ya pues activamos también los audios para que le mandemos un saludo al doctor. Espiando el chat, que es de estéreo, porque una vez que se cierra Zoom se pierde. Todos los saludos y agradecimientos que ponían, muchísimas gracias a todas y a todos. Ahí estuve tratando de leer todos. Sí, señor. Rapidito, porque después me cierra el Zoom y... Luigi, ¿quiere saludarlo? A todos, hola Gus, hola Diana, Rafa, Sí, hola a todos los de la red, un abrazo enorme. Eso. Muy bien, muchas gracias. Jeffrey, La familia de Relat, la familia aquí acompaña. Hola Jeffrey. Yani. Hola queridos. Raf. Gus, muchas gracias, un lujo. No sé, Qué bien. 140 participantes, muchísimo. Me alegro mucho. Y aguantó el Zoom y todo. Sí, Hola, sí. profe Silvio, aquí acompañándolo, lo que le prometí. Elegante, elegante, muy interesante todos los planteamientos para la incentivación del pensamiento crítico en nuestros muchachos, sobre todo aquí en Barranca Bermeja, Qué bien, Ana. Colombia. Me encantan mucho las preguntas emergentes de todos los colegas que van saliendo, así que celebro mucho ese espacio. Sí, gracias, profe muy Luis. buenas preguntas. Ese espacio tenemos que recuperar en un momento como espacio de debate. Muy, muy rico todo ahí. Sí, especialmente iba a decir yo, Patricia, que hace este espacio por Zoom, porque digo, ahorita había cosas que quería uno como comentar con Agustín, pero igual que la vez pasada, el que tengamos la posibilidad de un poquito abrir el micrófono para abrir estos espacios, como dice Agustín, yo creo que nos hace sentir un poco más cerca. Entonces, muy chévere, muchas gracias y compartir con toda Latinoamérica. Así es. Ahí la vi a Lidia, que está Lidia también por ahí. Sí, Sí, está por ahí, enmascarada. Lidia, creo que también. Ah, sí, ahí Hola, está Lidia. la cámara. Con toda la ciencia de la ciencia. La Lidia Galago. Mucha gente conocida y querida. Sí. Hola, hola a todos, me encanta verlos. No sé qué pasa que no puedo poner el video, le estoy poniendo. ¡Ahí estoy! Ahí Hola. Hola. Bienvenida, Lidia. Muy lindo todo verlos a tantos países juntos, muy lindo. Sí, sí. Un espacio muy rico este. Tenemos que conservarlo. Así es. Qué bueno para los estudiantes, ¿no? De la maestría. Muy bien. Y nos aprovechamos los de otras maestrías y doctorados. Aquí están también. Claro. Sí, ahí vamos interactuando. Ya para la próxima semana los estamos invitando nuevamente. Por eso nos interesa que nos diligencien ahí y nos coloquen todos sus datos. La verdad es que esa es la intención desde esta maestría. También relacionarnos, integrarnos y abrirnos a estos debates. Agradecerles de verdad toda su aceptación. Ay, Leo también está. Leonardo González Gali. Ahí lo vi. ¿Dónde está? Está por ahí simulado. Es que yo entiendo que esto, cuando uno se prende la cámara, pasa a la primera plana. Que hable para que salga. Que hable Leo, que hable, sí, que hable. Que hable, que salude. que hable. Se fue a dormir. No le hicieron dar pena a Leo. Ay, Qué pena con usted. Qué pena con usted. No se puede dormir. No sé, Bueno, compañeros, entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que Dios los siga acompañando también a ustedes en sus familias, que los cuide siempre y que continuemos en este camino de debate, de reflexión y de mejoramiento de nuestra práctica. Una feliz tarde y nosotros nos quedamos con el doctor Agustín. Un ratito volvemos. Rafa, me encantó verte, Rafa. Saludos, Maná. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Diana, Luigi. Jeffrey, No, Jeffrey, Luigi, Dani,
Abrazos, chao. Gracias, amigos. Chao, Muchas chao. gracias. Un abrazo desde Barranca Chao, Diana. Bermeja. Ah, gracias. Chao, chica Kim. Desde Montería. Chao, Chica chao, Kim, chao, Agus. ahí la Chao, vi. chao, Chica Jeffrey. Kim, Chao, ¿cómo chao, estás? Silvio. Marugenia. Hola, Muy chao, bien, María. muy bien, ahí. Vamos, vamos. Chao, chao. Una alegría verlos a todos. Chao. Sí. Igualmente.